Bueno, pues las 1:25 de la tarde, 27 de octubre, así empiezo el vídeo del día de hoy. Acabo de preparar esta paellita con unas langostitas y pulpo. Solamente esto, aparte de un sofrito muy rico y un caldito que también ha producido el pulpo y la langosta. Al ratito lo vamos a comer, ahora nos vamos a ir por ahí. Mira, le ha puesto un poquito de luz. Pues ahora nos vamos a ir a grabar un desarrollo espectacular. Está a 160 metros del mar. Me voy con el chavalote, que es su trabajo, y nos vamos a dar un bañito en el mar y vamos a venir a casa, que esto estará... Bueno, las paellas es un pecado dejarlas así y irte, ¿no? Es un pecado tremendo, pero bueno. Pero vamos a comer todo. Pues 1:33 de la tarde. Aquí paramos un momentito en el polideportivo. Adriana quiere hacer más ejercicio el día de hoy. Aquí se nos va hasta dentro un rato. Nosotros nos vamos a grabar aquí el chavalote y yo. Así que dejamos a Adriana y nos vamos para la calle 6 con la 10. Y es todo recto, lo que pasa es que luego en Constituyentes pues la calle cambia, ya es dirección prohibida para allá, tendremos que movernos por la 15. Bueno, pues nos vamos hacia en vivo ese desarrollo que para mí es una de las estrellas de Playa del Carmen, por su precio y ubicación. Vamos a conocerlo. Pues estamos aquí en la ubicación del desarrollo, espectacular, ¿no? Lo que sigue. Esto es la avenida 10, esta es la calle 6, justo ahí tenemos el mar que se está viendo, 160 metros, lo miramos la otra vez al chavalote con el dron, cuántos metros había desde el desarrollo hasta la playa. Es un desarrollo de 85 unidades, las unidades están de un estudio, bueno, de estudio, una recámara y 2 recámaras, ¿no? Exacto. El lugar donde está ubicado el desarrollo, que va a empezar a construirse a partir de enero, seguramente ya. ¿Se va a entregar en qué mes, chaval? Se entrega en diciembre del 2026. Fijaros que ahora mismo no hay nada de construcción, se tiró todo abajo y tenemos pues ya muy pronto lo que es la construcción. En este momento todavía tenemos muy buenas opciones de encontrar un departamento en una muy buena ubicación, porque a partir de la tercera planta, prácticamente, tercera o cuarto nivel, ya tenemos vistas al mar. Cuarto nivel, aproximadamente. Cuarto asegurado. Tercero es probable que tenga vistas parciales. Parciales, Sí. O sea, no queremos tampoco decirlo con seguridad, pero está bien. Bueno, quiero presentar el Alex, bueno, él trabaja en la empresa que lleva el desarrollo, ¿es así, correcto? Sí, aquí estoy trabajando con ellos, ya llevo cerca de 7 meses aproximadamente. He estado con el equipo de Orlando, he estado con él, me he estado apoyando, él ha sido mi team leader y bueno, pues ahora yo estoy aquí. Pues vamos a darlo a conocer. Vamos a hablar de este desarrollo yendo hacia el mar, porque vamos a hablar del desarrollo en la misma playa, para que vean la poca distancia que tenemos a la playa. Excelentes amenidades, ¿no, chaval? Sí, la verdad que me ha sorprendido mucho las amenidades que tiene, simplemente todas están en el roof. Y lo que mejor tiene este desarrollo es que no quisieron hacer penthouse, lo que quisieron aprovechar toda la parte del roof solamente para las amenidades. Pues si habéis fijado bien, el terreno es bastante amplio, por lo tanto las amenidades van a ser excelentes, ¿no? Lo que sigue. Seguimos paseando, ya estamos llegando, fijaros que cerca estamos de la Quinta Avenida, llevamos 10 pasos, una conversación de 20 y tantos segundos y aquí estamos ya en la misma Quinta Avenida con restaurantes muy buenos, unas vistas excelentes desde el roof, que vais a ver el mar muy bonito y ahora lo vamos a ver, lo vamos a comprobar. El día de hoy queremos pues contar lo que es el desarrollo desde la misma playa. Ahí nos vamos a poner el chavalote y yo sentados y hablando del desarrollo. La Quinta Avenida, el día de hoy, es un día que está nublado, ahora se ha despejado un poco. Estamos solo a 3 calles del Parque Fundadores. Exactamente, 3 calles del Parque Fundadores. Por allí tenemos la Quinta Alegría, como a 3 minutos o 4. Playa sí. Mamitas la tendríamos, por decir algo, a 10-12 minutos andando. Si quieres, por ejemplo, un supermercado grande, como un Walmart, lo tenemos por allá atrás. Y también estamos muy cerca de lo que es el ayuntamiento. Estamos a 2 calles, más o menos. Bueno, y la playa, pues esta playa, cuando tú entras a ella, las mejores playas que tenemos en Playa del Carmen puede ser la de Mamita y la 38, pero también la 2 y la 4 al lado del Parque Fundadores son preciosas. Así que playa tendrías excelente.
Por aquí al lado tenemos muchos restaurantes. Y bueno, pues qué decir de lo que es el departamento que podrías comprar ahí, desde pequeñitos, de 20 y tantos metros cuadrados. De 29.65 aproximadamente. Hasta los de 2 recámaras, 70 y tantos metros cuadrados Aproximadamente, sí. Y ahora mismo, pues ya estamos llegando a la playa. Se entregan, muy importante decir cómo se entregan, chaval. Pues mira, lo bueno que tiene este desarrollo es que se va a entregar amueblado, equipado y llave en mano. Entonces, eso es algo que tienes que tener en cuenta a la hora de comprar tu propiedad, que ya no vas a tener que ponerle nada más de extra para poder hacerlo pues en renta, ¿no? Que es lo importante. No, sí, porque muchas veces compráis desde lejos y luego se vuelve uno loco con el tema de dónde compro un sofá, dónde compro yo qué sé, una televisión, dónde compro ciertos detalles, pierdes allí 3 o 4 días y aquí te lo van a dejar, ya vais a ver luego los renders, vamos a hablar sobre ese tema. Los acabados que le quieren dar son de lujo prácticamente, luego las amenidades pasa exactamente lo mismo, fijaros el mar como se está viendo de bonito. Y esto, que hemos tardado 1,5 minutos aproximadamente en llegar aquí, porque vamos lentos, ¿eh? Aquí tenemos el guardavidas, la playa está excelente el día de hoy por aquí. Ayer teníamos más oleaje que hoy se ha calmado un poquito y eso que hace aire. Yo me voy a dar un baño, en cuanto terminemos de grabar, yo me voy a dar mi bañito a mí. Me gusta bañarme a partir de aquí, de esta curvita para adelante, que tenemos la 2 y la 4, está fenomenal, pero aquí también se está muy bien, ¿eh? Excelente lugar, vamos a buscar un lugar donde nos vamos a sentar y vamos a explicarles un poquito mejor el desarrollo, ¿qué te parece? Pues muy bien, se me hace algo diferente, vamos a hacerlo en la misma playa, qué curioso, ¿no? Sí, y aparte, las vistas desde el roof es tan cercanas al mar que lo vais a sentir todo como parte vuestra. Sí, pues también parte de este video que estamos haciendo es por la gran noticia que vimos el día de ayer. Bueno, que queríamos mencionar el día de ayer, que es el video. El video en 3D que han hecho demostrando cómo va a quedar el desarrollo, que sinceramente ayuda mucho. Ya sé que los renders, ya sé que la brochure ayuda mucho a darte cuenta cómo puede quedar, pero sinceramente un video en 3D lo hace ver realista. Exactamente, ese también me volvió a mí muy feliz, es uno de los desarrollos que ya he puesto aquí en Playa del Carmen. Ya varios seguidores del canal han confiado en los vídeos anteriores que acabamos de hacer. Y bueno, por aquí hay música, tenemos puesto para que quite el ruido externo si voy hablando. Fijaros qué bonito se está viendo esto, me encanta, ¿eh? A partir de aquí para adelante tenemos un arenal muy bonito y por eso hay tanta gente dentro del mar. Pero que, os digo, os invito a bañar en todo el litoral. Si pasamos el muelle de Constituyentes tenemos las playas de Playa Mamitas y la 38 por allí andando. Si tú quieres ir aquí a Playa Car, pasas aquí el muelle de donde salen los ferries a Cozumel, que también lo tenéis ahí al lado, y el Parque Fundadores a 150 metros de aquí. ¿Te has dado cuenta de la gente que hay ahora mismo? Hay muchísima gente, ¿eh? Muchísima. Vamos a ver si encontramos un lugar que no haya una música como la que tenemos en este Beach Club, que es donde está el corazón, que es excelente lugar para hacerte fotos. El otro día hice unas fotos de aquí estupendas, ¿eh? Muy bonitas, pero nos ponen esa música y sería muy difícil poder grabar este excelente desarrollo. Le quiero mandar saludos a Jarvin, le quiero mandar saludos a José Martín, por ejemplo. Tienen esa ubicación privilegiada y espero que lo disfruten porque se va a entregar ¿para qué año? Pues ya te lo había comentado, pero es en diciembre de 2026. Ok. Aquí con la bandera de México, a ver si encontramos un lugar por aquí cerca que podamos sentarnos. Voy a parar un poquito la grabación para buscar el lugar. Bueno, pues de aquí nos estamos sentando, nos estamos preparando la bandera de México ahí, la playa detrás. Y el chaval que va a poner ahí a grabar una brochure para que vayamos explicando y vosotros vais a ver las imágenes. Se va a editar, luego lo va a editar el chavalote, este trozo de aquí. Vais a ver pasar gente por la playa, estamos en un lugar público, hemos pedido permiso para poder utilizar estas sillas. Y creo que es ideal para sentir lo cercano que estamos con este desarrollo de poder disfrutar de cada día que estés aquí, pues de lo que estamos haciendo ahora. Sí. Disfrutar del mar, del lugar y de lo bonito que es. Sí, así es. Mira, ahora yo te quiero explicar, pues bueno, como tú bien sabes, ya estamos aquí en lo que es en el corazón de Playa del Carmen. Es un privilegio poder tener ese desarrollo justamente en la calle 6 entre Quinta y 10.
vamos a estar muy bien posicionados, también va a tener un mismo estacionamiento, eso es bastante bueno, bastante increíble. Sí, mira, porque los desarrollos en esa zona no tienen estacionamiento, no han podido hacer, aquí lo van a poder hacer. Pero lo bueno de esa calle es que por ahí puedes meter el coche siempre y cuando vayas al desarrollo. Entonces es una calle sin salida, pero puedes retornar, es lo bueno. Ok. Mira, pues son 85 unidades de 6 niveles, esa justamente es la fachada. Pues como puedes dar cuenta, es un desarrollo diferente a los demás, ya que pues contamos con ondas musicales que pues dan como la sensación de que va a ser un desarrollo para divertirse, un desarrollo como tipo fiesta más o menos, aparte de la relajación que es lo que se busca aquí en Playa del Carmen, pues ese está también enfocado en el tema pues de la marcha, por decir así. En pocas palabras vas a tener vida en el desarrollo, vas a pero tener también mucha vas a tener tranquilidad, no vas a tener ruido. Exacto. Si no A fin de cuentas, esto de, por ejemplo, de la música DJ que vamos a tener en el roof, pues mayormente va a ser en las tardes. Aproximadamente sobre las 5 o 6, cuando el sol baja, pues es la mejor hora para poner a un DJ. Un ratito de 3 horas al día está muy bien, pero tú vas a tener una excelente amenidad que vas a creer que estás... Bueno, es que se va a trabajar, si tú quieres, con un régimen condotelero. Quiere decir que tú tienes tu negocio hecho ahí, puedes venir para vivir, si tú quieres. Puedes tenerlo rentado libremente, o puedes ponerlo en un pool de rentas que te lo lleven ellos. Exacto. Y pues mira, aquí podemos ver lo que es el rooftop. Vamos a tener justamente el área de DJ al lado de la piscina. También vamos a tener como las camas balinesas que pues van a estar en la piscina y en la parte de atrás son 2 filas. Eso la verdad está bastante bien. Merece mucho la pena poder estar en ese rooftop y estar disfrutando, ¿no? Y de hecho, render es fantástico, ¿eh? No, y aparte de eso, vamos a tener también unos camastros dentro del agua. Vamos a tener áreas para sentarse, para disfrutar del buen clima y de las vistas al mar. Y ese redondelito con la llama, la zona esa relajante también, sí, ¿no? Eso está bastante bien, un fire pit. Me decías que también tiene spa, que también tiene gimnasio, fabuloso todo, con buena calidad, ¿a que sí? Sí, también va a tener elevador, va a tener lobby, vamos a tener 7 locales comerciales. Eso también es algo muy importante para la zona. Ahí se prospera de que sean pues restaurantes, que es lo importante, y también una cafetería. Oye, estoy viendo el render que acabas de poner ahora de uno de los departamentos con vistas al mar, que aún queda alguno. Sí, aún quedan departamentos vistas al mar. Aquí, por ejemplo, se puede apreciar desde tu propio ventanal que vas a poder ver las vistas al mar desde que te levantas hasta que te vas a dormir, pues vamos a ver todos esos cambios. Pero ya sabéis, tenemos presupuesto para un presupuesto un poco más bajo, para un presupuesto un poquito más alto. Por eso no te desesperes, porque el roof, ese roof que tenemos maravilloso, ¿no? Lo que sigue es excelente, bonito, ¿no? Lo que sigue, ¿eh? Porque sí. ese roof se va a ver tan cerca al mar que si tú no quieres estar en tu departamento mirando el mar, lo vas a disfrutar todo el día a la hora que quieras desde arriba. Así es exactamente lo que está diciendo. Y mira, aquí yo te quiero mostrar un momento el plano arquitectónico que se muestra en el sótano. Evidentemente no son estacionamientos asignados, mayormente es el que llega pues primero, pues es el que utiliza. Pero pues como estamos tan cerca del mar, estamos tan céntricos, aquí la gente no ocupa tanto el coche. Todo lo podemos hacer andando, puedes ir a comprar el supermercado que tenemos ahí al lado, al Walmart, puedes pasear por la Quinta 20 pasos, puedes ir al Parque Fundadores, puedes ir a las playas, total, ¿para qué vas a tener un coche? Pero si lo tienes, porque te gusta hacer tour o salir por tu cuenta, vas a tener sitio, normalmente va a ocurrir así. Ocurre mucho que tú estás en el departamento y dices, quiero una botana, quiero algo, estamos al lado de teniendo una esquina, un Oxxo. Ah, también. Eso es bastante importante. Aquí, en el render, en el brochure, vas a ver que tenemos plantas arquitectónicas desde el estacionamiento hasta el rooftop. Aquí en planta baja, que es lo importante, que es donde vas a llegar, pues bueno, tenemos lo que es... El primer nivel, creo que es ese, ¿no? No, planta baja, bueno, planta baja, primer nivel, y luego del segundo al quinto. Ok. Ok. Bueno, como te digo, vas a tener la entrada del lobby, vas a tener la entrada a lo que es el estacionamiento. No, no pasa nada. Es que va pasando la gente, no saben que estamos grabando, pero no pasa nada absolutamente. Y bueno, lo han adecuado muy bien para que podamos sentirnos a gustos cada vez que vayamos a entrar a nuestra propiedad, ¿no? Pues la verdad que sí. Bueno, luego hablamos de lo que nos encontramos en la planta baja, que van a ser unos locales comerciales. También sí, son los 7 locales comerciales que estaba hablando. Ok, luego vamos a tener la entrada al aparcamiento, la entrada del lobby. El lobby va a ser vigilado 24 horas, no va a entrar cualquiera allí al desarrollo. Y bueno, van a notar que tenemos unidades, que tenemos vistas internas y vistas externas. Simplemente es un espacio que se dejó interno. Ahí pues lo que están buscando las personas, por ejemplo, es decir, bueno, tengo una propiedad en el lugar donde quiero, la ubicación donde quiero, y yo si quiero las vistas al mar me voy al roof, sencillamente. ¿Sí o no? Sí, no lo han hecho nada complicado. Yo creo que aquí vas a tener una propiedad
te vas a sentir que tú eres parte de un desarrollo, digamos, hotelero, pero también para vivir. Las dos cosas puedes utilizar. Excelencia 100%, va a estar muy bien cuidado todo. Tu departamento, como ya dijimos anteriormente, no vas a emplear un peso más en dejarlo para poderlo rentar y vivir, ¿a que sí? Así es. Y mira, aquí tenemos lo que es pues el plano que se muestra del roof. Han hecho una piscina bastante grande, que es bastante interesante. Aquí justamente el cuadrito donde está en la piscina es donde está el área de DJ. Ok. Para que sepas, de hecho, justamente en el video que luego más adelante le vamos a poner, van a poder ver la parte donde está el DJ, van a ver el rooftop. Y no, está increíble, sinceramente merece la pena. Está emocionado el chaval, yo también lo estoy. Sí. Y seguro que José y Hervin están emocionados, ¿no? Lo que sí, y espero que tú que estás viendo este vídeo te animes y por lo menos preguntes información que el chavalote lo va a dar. Sí, con mucho gusto se los puedo dar la información. Aquí pues me alegra mucho estar haciendo un video con mi papá ya después de bastante tiempo aprendiendo con él, aprendiendo muchas cosas y pues me siento con bastantes armas. La verdad que sí, la verdad que has hecho muy bien en acompañarme, en poner atención, en que ya ha hecho su venta, que está ahí luchando por el tema de los papeleos, que lo tengáis todo en orden. No vais a tener ningún problema, está apoyado 100% por Óscar, que es el team leader también ahora mismo, que sí. Sí. Y nada, preparado al 100%, que es lo importante. Así bueno, es. Estamos mirando a la gente que pasa por si se ponen delante, pero... Exacto. Bueno, y ya pues aquí lo que vamos a poder ver son los planos de los departamentos de 2 recámaras low-cost, por ejemplo. Esto también es un punto interesante. Aparte de que tenemos estudios de 1, de 2 recámaras, tenemos también departamento de 2 recámaras tipo low-cost. Y bien. Totalmente amueblado, equipado y llame en mano. El tipo low-cost ya lo sabéis, es por si tu departamento lo quieres dividir en dos y tienes 2 rentas en vez de una renta. Tú puedes estar en un sitio y la otra parte se puede ir rentando. Eso te puede dar un ingreso extra, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Cuando les paso la información, también todos los planos les indica cuánto es el área total de tu unidad, lo que es el área del living, o sea, el área donde tú vas a estar viviendo y luego la parte del balcón. Ok. En este caso, pues tenemos 64 metros totales, 64.26. Tenemos área living de 53 metros con 57 y área de balcón de 10 metros con 69. Y bueno, aquí tenemos otro tipo low-cost, departamento de 2 recámaras low-cost vista al mar. Aquí también te muestran qué unidades hay disponibles con ese tipo de tipología, porque se les llama tipología. Tenemos departamentos vistas al mar de 1 recámara. Todas, algo importante aclarar, todas las unidades vamos a tener un launch pool, se le puede llamar un jacuzzi, una pileta. Una pileta en la terraza, ¿no? Sí. La mayoría de ellos. La mayoría. Había solamente un departamento que no podía ser uno. Sí, pero ya uno. se vendió, no hay problema. No hay problema. Aquí tenemos también departamento con otro tipo de tipología y ya luego de ahí pues ya seguimos con otra tipología, seguimos con el estudio. El estudio solamente tenemos 2 tipologías. Sí, lo único que cambia son las medidas, vaya. Tenemos medidas de estudios de 39.72 y otra medida de 30.34. Y pues, ahora mismo las ventas están muy avanzadas. ¿Cómo estamos? ¿Al 30% aproximadamente? Del 30% aproximadamente, 30-35%, porque sí se ve en el inventario muchas reservas, muchos, mejor dicho, ventas. Entonces, pues nos da un punto a favor en el desarrollo. Hay mucha gente que está confiando en el que ese desarrollo se va a entregar, en el que ese desarrollo pues tiene pues ese plus de que es bastante bueno. Bueno, tu empresa es la misma desarrolladora. La misma desarrolladora. Las ventas también, sois los propietarios del terreno. Y cualquier información jurídica que queráis preguntar, ahí se os pasa también. Así es, y de hecho, pues algo que aclarar importante, internamente cada lunes el arquitecto que lo va a llevar el desarrollo pues nos da ciertos avances de los desarrollos, especialmente. Y desde que ha salido ha mejorado aún más el desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que los que primero recibisteis la primera información aún la han mejorado más, ¿es así? Sí, eso, mira, eso es el punto que vamos con este video. Queremos simplemente recordarles el buen desarrollo que tenemos, pero aparte de eso, qué bueno que vamos mejorando más y más con el tema de los renders y los videos. Yo creo que vais a estar enamorados del desarrollo cuando veáis el gran vídeo que nos ha preparado entre 60 y aparte los renders que os pueda poner por ahí también después del vídeo. Pero eso antes de despedirnos ya de aquí, que quisiera saber tipo de precios que hay en este momento, del más barato a los que tienen, pues digamos, de 2 recámaras ya con tipo low-cost, que son los más caros, por ejemplo. Claro, mira, yo ahora mismo voy a ponerles lo que es la lista de precios para que ustedes mismos se den cuenta
cómo está el avance de ventas y cómo están los precios, ¿ok? Mira, en planta baja y en lo que es la planta, ¿cómo le llaman? Garden roof, o perdón, garden, bueno, no sé exactamente cómo lo llaman. Son los locales comerciales, el lobby, luego le llaman ellos segunda planta. Ya empezamos con los departamentos. Tenemos departamentos de 2 recámaras lock-off, departamentos de 1 recámara, tipo estudio, y así se van administrando en todas las plantas, ¿ok? Ok. Empezamos desde aproximadamente 3.211.128 pesos. Algo que aclarar, cuando vayan a hacer su plan de pagos, es importante saber qué tipo de enganche pueden dar, porque entre más enganche dan, más promoción se les puede dar. Quiere decir que a día de hoy, este precio, tú puedes conseguir un buen descuento todavía. Todavía tienen ese tipo Friends and Family que lo podrían aplicar a día de hoy, ¿eh? Eso va a ir cambiando. Si tú estás viendo este vídeo dentro de 3 meses, estos precios que estamos diciendo pueden estar subiendo y seguramente no tengas tanta disponibilidad para poder elegir en la ubicación. Ese precio que les di ahora mismo, por ejemplo, si dan un tipo de plan de pagos 30-60-10, su unidad puede quedar en 2.825.792. Es un grandísimo precio para una ubicación que tenemos tan cerca del mar. Ya sabéis que todo lo que está cerquita del mar se dispara de precio enseguida. Y Así lo es. bueno que estamos para movernos a cualquier lugar y sacarle rendimiento a tu departamento. No te vas a descapitalizar porque vas a dar ese apartado importante, bueno, ese enganche importante, y el resto tienes para, digamos, hasta que se entrega, ¿no? 3 años por delante. Así es. Bueno, les quiero aclarar algo. Aquí en el plan, ¿cómo se llama esto? En la lista de precios, perdóname, les quiero pues enseñar más o menos cómo se puede leer, porque pues si ustedes lo ven, dicen, veo muchos números. Pero bueno, primero que nada nos encontramos con el nivel, luego con la unidad, posteriormente siguen las recámaras, existe luego el área living, o sea, el área habitable, luego sigue el balcón y al final siguen los total metros cuadrados, que es de tu unidad. Luego de ahí prosigue lo que es el precio de preventa, o sea, de la lista, o sea, ya de cómo inicia el precio, y a partir de ahí empezamos con los descuentos, ya sea que des un enganche de 90-10, un plan de pagos de 30-60-10 en adelante. Pues excelente, tenéis muchas opciones a la hora de hacer. Primero se hace un apartado, eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Con qué lo apartamos? Pues mira, con nosotros pues ya sabes que puedes dar un apartado de 50,000 pesos, ¿ok? Y con eso pues ya podemos saber de que hay un interés de por medio, o sea, hay un interés de que pues sí quieres tener la unidad, y podemos proseguir a lo que es el tema de papeleos, el registro de que tú vas a querer esa unidad, de que esa unidad ya va a estar congelada por un cierto lapso de tiempo para poder pues ver cómo podemos ayudarte, cómo proseguir en tus pagos, ¿no? Cuando dice congelada se refiere a que ya ningún otro vendedor la puede vender ni se le puede subir el precio a lo que es el departamento. Exacto. En la lista de precios, por ejemplo, otra persona que quiera venderle otra unidad, pues esa unidad exactamente no puede. Y ahora mismo estáis de enhorabuena los que vivís fuera de México, porque el dólar se ha subido bastante, entonces estos precios se hacen más bonitos, más asequibles para poder hacer una inversión en tu departamento. Así es. Y bueno, pues ahí como están viendo la lista de precios, está bastante bien. Les invito a que nos contacten, a que nos visiten. Y pues bueno, ¿qué más quieres comentarnos? Pues ya poquita cosa más, porque si quieren alguna duda más, aquí estáis para que os hable directamente el chavalote. Me da mucho gusto de poder haber estado haciendo este video contigo, de estar aquí presente en cámara. La vergüenza, pues bueno, se va quitando con el tiempo. A mí ya tanta no tengo, pero me alegra que más o menos me haya entendido bien, más o menos, ¿no? Y hemos elegido este lugar espectacular, que ya veis que tenemos la playa al lado, porque el desarrollo también está al lado de la playa. Y eso no es ninguna mentira, a 160 metros. Luego nos va a volar el dron el chavalote, ahora os ponemos el vídeo en 360, os ponemos los renders. Yo me voy a dar mi bañito aquí, justo aquí delante me voy a dar mi baño. Voy a hablaros con la cámara dándome el bañito y espero que lo disfrutéis. Y otra cosa, después, más tarde, os voy a poner la grabación que hicimos ayer por la noche, justo en el mismo lugar donde está el desarrollo, para que veáis qué ambiente podéis disfrutar también por la noche, ¿correcto? Sí, así es. Y bueno, les mando muchos saludos a todos, espero que les esté encantando este video. Venga, hasta luego. Felicidades, chaval. Gracias. Pues nos vamos a dar el baño.
Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Bueno, pues el chavalote hemos estado sentados aquí, delante de la bandera de México, en este lugar, en este Big Club que estáis viendo, muy cerca de lo que es el desarrollo. Yo me voy a dar el bañito mientras tú me vuelas el dron, ¿te parece? Sí, muy bien. Y la tarde, excelente. Pues me voy a parar un poquito, ya lo pones en marcha. Ya. Ok. Yo me voy a hacer una foto por aquí, por la zona. Y estoy justo al lado de la entrada de la 4. Esta es la 4. La 6 la tenemos detrás de esas maderitas de ahí. Estamos muy cerca, quizá vaya al desarrollo, no lo sé. Ha empezado ahora a salir un poco de aire. Ahora está dando un poco más fuerte. Y bueno, pues te dejo ahí, chaval. Voy a hacer unas fotos antes de meterme. Bueno, pues estoy aquí dentro del agua. Ahí van las personas que hacen limpieza de playa con la carretilla. Hoy es domingo, ya lo sabéis, 27 de octubre. El chavalote lo tenemos justo al lado de la bandera. Acaba de levantar el dron, creo, se lo está enseñando a alguien que está viendo el dron lo tenemos ahí delante. Y el agua está un poquito más fresquita que ayer, qué bueno. A mí me gusta que esté un poquito fresquita, ya una vez que meto la cabeza adentro, esto cambia 100%. Ahora porque hemos estado algún rato ahí hablando, que nos dio el sol. Y qué maravilla poder disfrutar del mar. Esto es mi vitamina diaria, lo que yo necesito. No podemos ofrecer desarrollos como el que acabamos de ofrecer ahora, que es una maravilla. Ya habéis visto qué tipo de render, cómo lo van a dejar por dentro. Ese vídeo en 3D que enamora, la verdad, lo han hecho muy bien ese vídeo en 360 y para nada te puedes sentir raro de tener algo tan cerca del mar y tan bonito. Pues voy a parar para hacer otra foto desde aquí dentro. Bueno, pues aquí sigo. Oye, os quería hacer un apartado importante aquí. Yo iba a poneros para que reportaje. Lo que pasa es que el que me ha enviado mi amigo Fernando, la verdad es que está muy bien, me gustó mucho, me hizo reír ayer. Es que mi amigo Fernando está de panadero. Está ahí preparando con su primo, está preparando un mogollón de panes de muertos, que es lo que más se lleva en estas fechas, porque estamos muy cerca ya del Día de Muertos, es lo que más consumimos a la hora de tomarnos un cafecito por la tarde, ¿no? Pues yo ya agarré esa costumbre. Ahí estoy con Adriana y con Alex tomando por la tarde el pan de muertos. Está delicioso, no es porque sea Halloween o Día de Muertos que lo tomamos, sino es que luego lo extrañas cuando ya no lo tienes. Y bueno, pues Fernando en ese caso estaba pues enseñándonos hasta la receta que estaban poniendo. La receta, cómo lo horneaban, cómo lo preparaban, todo, ¿no? Tiene su historia de hacer un par de muertos, por lo menos el que ellos hacen, que parece que está excelente. Y mientras lo estábamos viendo, que yo me reía de las ganas que le pone a la hora de trabajarlo Fernando y de explicarlo, pues también los detallitos que tenían que trabajar ahí para hacer pues ese panecillo que luego lo comemos con tanto gusto. Eso lo voy a poner luego más tarde, porque son cerca de 10-12 minutos de vídeo lo tengo que editar un poco, porque me ha mandado vídeos de 50, de 6 minutos, de 2 minutos, de 10 segundos y si no lo editas un poco, pues como que no queda excelente, ¿no? Lo hiciste muy bien, Fernando, la verdad. Ahí nos alegraste, Adriana se estaba riendo y yo también, pero no riendo por nada malo, sino simplemente porque es una situación diferente, ¿no? A la habitual, a la que tengo viéndote. Se te da bien ser pastelero. Pero eso lo vamos a poner luego más tarde cuando estemos con la grabación de la noche, que estamos paseando por la quinta y ahí os ponemos los reportajes. Si hay alguno más durante el día de hoy, pues ahí lo pondré. Y aquí, mientras tanto, pues yo disfrutando mucho
Ahora se nubló un poco, ya no se ve tan bonito el color del agua, pero mientras hemos estado grabando yo creo que habéis disfrutado unas vistas detrás nuestro, bonitas, ¿no? Lo que sigue. La gente no sabía que estábamos grabando porque la cámara estaba a 2 o 3 metros de nosotros y pasaba por delante, pero da igual, no pasa nada. Qué mejor que estar al lado. Pues este primer vídeo parece mentira, pero lo hemos hecho en nuestra oficina, ya lo sabéis, vuestra oficina también, donde pues originariamente yo empecé a trabajar bienes raíces y la primera venta, se podría decir así, me salió aquí dentro del agua. Estaba yo hablando de bienes raíces con un amigo, bueno, un conocido que tenía, porque yo antes trabajaba en Cozumel. Estábamos con un barco de un chico español, lo llenábamos de gente y el barco estaba muy bien para hacer los tours al cielo. Y ese chico pues me trajo gente para llenar el barco un día y estaba muy contento del trato que había recibido, de cómo habían quedado de contentos los clientes. Y entonces fue cuando le dije que ya no estaba trabajando en lo mismo. Pero lo que pasa a veces, como yo ahora que estoy aquí hablando en la playa, no te das cuenta, pero tienes gente que te está escuchando. Y entre ellos había un señor ya mayorcito, muy buena gente, José, se aprecia mucho, se quiere. Ya no están con nosotros, es una pena, pero te tengo mucho cariño. Y bueno, esa persona pues estuvo con nosotros 2 meses y medio hasta que se hizo la compra que hizo, que fabulosa compra, porque lo compró también en un lugar estupendo que es Perfect Play, ese desarrollo que tenemos al lado de la Quinta, muy parecido a lo que estamos haciendo hoy, pero está en la calle 14, si no me equivoco, la 12 o la 14, no me acuerdo, pero en las mismas circunstancias que tenemos este desarrollo. Lo que pasa es que por aquí estamos aún más cerca del mar. Excelente, no, lo que sigue, esa compra que realizó él, tuvo una ganancia muy grande a día de hoy, a cómo lo pagó, hace de eso ya casi 5 años. Y para mí pues fue un salto de confiar en mi trabajo, porque os lo voy a decir, y esto es muy importante que lo entiendan todos los que se dedican a bienes raíces. Al principio, si tú eres, no es lo mismo trabajar para una empresa que te viene el cliente y te lo da, que ser un broker externo que tienes libertad de expresar tu opinión de cualquier desarrollo, pero que cuesta mucho hacer un cliente, y la primera venta cuesta muchísimo. Hay gente que no la puede hacer, se ha tenido que retirar, y otras personas a lo mejor hacen una venta al año. No es fácil, trabajar en bienes raíces por tu cuenta. Ser broker inmobiliario independiente no es nada fácil. Y sobre todo, ¿por qué motivo? Porque yo, por ejemplo, tenía que dar de comer, me tienen que ir bien para por lo menos comer y dormir. Luego, cuando tienes un cliente, pues también tienes gastos. Porque fíjate, 2 meses y medio hasta que tomó su decisión José, pues ahí tuvo unos gastos importantes yo. Así que llévalo aquí, vamos allá. Todo eso produce unos gastos, y unos gastos importantes. No especifico más. Bueno, en pocas palabras, estaba comentando esto porque esta es mi oficina, así le llamé desde ese momento. Por eso estaba comentando todo lo que estoy comentando. Y el día de hoy, que da la casualidad que el chavalote hace su primer vídeo conmigo de un desarrollo, siendo el responsable para que tú puedas ponerte en contacto con él y que te lleve de la mano y puedas hacer tu compra, pues yo estoy muy contento de poderlo haber realizado aquí delante del mar, en nuestra oficina. Y bueno, pues voy a hacer unas fotos a ver si sale el sol ahora. Es que tenemos estas nubecillas así que deja pasar un poco los rayos, pero no demasiado. Igualmente se ve bonito el color del agua. Voy a hacer una foto que se ve la bandera de México ahí. El chavalote está justo sentado detrás de la bandera de México. Espero que os guste el vuelo que está haciendo. Aparte, está con un dron de más categoría que el que teníamos antes. Así que las imágenes seguro que son fantásticas. Bueno, pues mientras el chaval vuela el dron, yo sigo con mi bañito. Ya os digo, 10-15 minutos al día me sientan de maravilla. Ahora estamos con un clima de verdad. A lo mejor llueve, a lo mejor se pone nuboso, lo que tú quieras, pero esta temperatura que tenemos ahora mismo, para mí es de lo mejor de todo el año. No sudas, el mar está calentito, paseas a gusto. ¿Ves? Tiene sus ventajas y desventajas, depende de cómo lo quieras ver. Si tú quieres ver el mar tranquilo, que te enamora, yo también lo quiero ver, pero luego no te quejes de que pasas calor, de que sudas, etcétera, etcétera, ¿no?
que a la hora de pasear, pues yo ahora paseo y no me duelen los pies, por ejemplo, tanto. Así que tenemos un poco de todo, puedes elegir. Y mientras estoy aquí en el agua, pues estoy haciendo un poquito de carrera continua dentro del agua, en el cual pues muevo los pies, la circulación sanguínea y el equilibrio emocional te viene solo. Bueno, pues ayer, que no lo pude comentar porque resulta, bueno, sí lo comenté luego por lo que pongo de la noche, ¿no? Pero que ganó el Barcelona 4-0 al Madrid y la verdad que lo pasamos muy mal en la primera parte, pero que muy mal. Yo decía, como entre uno, entran tres. Eso me decía yo para mí, porque estábamos con la defensa súper adelantada, arriesgó mucho este hombre, el alemán que ahora lleva el Barça, y se arriesga con gente de verdad que pues están disfrutando ahora de jugar al fútbol siendo muy jóvenes. Entonces jugar contra un equipo veterano como el Madrid con toda su experiencia y ganarles 4-0, muy pocos apostaban de que pudiera ocurrir así, más en su casa, ¿no? Y ocurrió. Y entonces, pues nada, hay que celebrarlo. El que es del Barcelona lo tiene que celebrar, el que es del Madrid puede decir, bueno, pues seguimos para adelante a ver qué pasa. Les mando saludos a los del Barça, a los del Madrid, los que les gusta el fútbol, porque es un deporte, no tiene que ser nada más. El que le meta más cosas se está equivocado. Yo le meto solamente deporte, me gusta el Barcelona y punto, no hay que darle más vueltas. Ahí no hay política, si eres español, si eres catalán, si eres racista, no eres racista, no. Las personas se comportan mal, de que te estás comportando mal. Que un equipo juega bien, pues ha jugado bien, y punto. Y si tu equipo puede mejorar, pues hay que luchar para que mejore. Y así es. Estoy viendo cómo vuela esta fragata, le llaman fragata, ese tipo de... que también le ponen otro nombre, ya no me acuerdo. Ahí hay otra que está levitando, parece que ni mueve el ala, fíjate que con sus mismas alas abiertas, ahí flota. No mueve el ala para nada y está flotando casi en el mismo lugar. Eso es bonito, ¿no? Lo que sigue. Y luego los pelícanos, pues a mí me enamoran verlos volar. Y sobre todo pescar. Qué brutos son, vaya cabezazo que se mete contra el agua. Y luego salen con el pescadito ahí. Bueno, vamos a salir. Y ya me voy a ir secando para ir a buscar a Adriana, que ya estará terminando su hora de entrenamiento. Fijaros que en ese palo que hay ahí de metálico tienen puesto antenas, pero también cámaras. Así que las playas parece que no, pero están vigiladas, ¿eh? La Quinta Avenida también, en cada esquina tienen unas cámaras puestas también vigilando para cualquier cosa que ocurra. Ahora voy a hacer una foto aquí más cerca que se ve mejor la bandera. Bueno, quiero que observéis un poco la última ola esta. Esta ha salido muy llena de arena, pero hay otras que son más bonitas. A ver cómo se ve la siguiente. A mí me gusta observar las olas a veces. Y la música que tenemos por ahí al lado, pero bueno. Y el chavalote que todavía sigue volando el dron, vaya vuelo que nos está haciendo. Espero que os vaya gustando el vídeo del día de hoy también. ¿Cómo va ese vuelo, chaval? Muy bien, voy a parar un poquito por la música. Aquí estoy intentando hacer una selfie, pero me equivoqué, estoy poniendo vídeo. Hasta luego. Gracias a ese hombre que nos dejó sentarnos en la silla y poder grabar ahí. Pues vamos a salir por la 4, el chaval ya está aterrizando el dron, por eso me di prisa en salir un poquito. Y ahí está, con toda esta música, pero ahí está el chavalote aterrizando ese, yo diría que maravilloso dron, que da unas imágenes tremendamente hermosas. Bueno, chaval, te has movido por la zona, ¿que sí? Sí. Sin ningún problema. No, sin ningún problema, con este dron, muy raro que vaya a tener un problema. Bueno, pues nos vamos y os pongo el vuelo de dron del chavalote. Pausamos este video para mostrarte la Riviera Maya desde las alturas, con los increíbles vuelos de nuestro superpiloto de dron Alex. Él nos llevará a ver el estado de las playas, el ambiente y mucho más desde el cielo. Vamos, chaval.
Detenemos este video por un momento para explicarte un problema que desafortunadamente está ocurriendo con frecuencia. Como muchos ya saben, Paco se dedica a la venta de propiedades en la Riviera Maya. Sin embargo, varios inversionistas que descubren propiedades a través de este canal de YouTube creen que al contactar directamente a la inmobiliaria o a otro broker obtendrán un mejor precio. Pero eso no es cierto. Todos manejamos los mismos precios. La gran ventaja de contactar a Paco es que, al haber conocido la propiedad por medio de este canal, no solo recibirás el mismo precio competitivo, sino que estarás tratando con alguien que tiene más de 10 años de experiencia viviendo en la zona y que te puede ofrecer las mejores opciones. Además, si contactas a otra persona, Paco quedará fuera de la comisión, lo cual es injusto, ya que fue él quien te mostró la propiedad. Por eso te pedimos que, si alguna propiedad te interesa, te comuniques primero con Paco al número de WhatsApp o escanees el código QR que aparece en pantalla. Sin más por el momento, continuemos con el video. Bueno, pues esta es la entrada de la playa de la 4. Nos vamos por aquí para lo que es la calle 6, donde está el desarrollo. Es la siguiente calle. Y ya veis que estáis en pleno centro de Playa del Carmen. Mira el altar de muertos que pusieron ahí. Ah, le tenía que hacer alguna foto. Espérate, se la voy a hacer. Que luego quiero publicar unas fotos. Ahí lo tenéis. Pues tomamos la fotito ahí. Bueno, si sabes que es tradición de aquí de Día de Muertos, ¿no? Pues sí. Para la gente que no lo sabe, pues el Día de Muertos es la tradición de que es el día especial donde se supone que tus seres queridos pues salen del... ¡Oh, mira, Harry Potter! Ah, ok. Perdón. No, hay quienes van a cenar al cementerio. Sí, le preparan la comida que él quería en ese momento, ¿no? Que estaba en vida. Sí. Otros hacen el altar en su propia casa. Oye, yo creo que voy a querer entrar... Me tienta. Sí, por el 50% de descuento, ¿no? Ese 50% de descuento me tienta. Y es hasta... Bueno, faltan 3 días. Ah, bueno, a lo que iba. Pues bueno, Lo que tú digas, Saler. Lo que quieras. Yo tengo ganas de irme a casa a comerme la paellita que hemos preparado antes de salir. Y ya tengo la barriga que me está diciendo a ver cuándo la como, ¿no? Bueno, pues estamos llegando, fijaros, esta es la Quinta Avenida, la playa que la tenemos ahí. Y aquí ya nos vamos a despedir para ir a comer a casa, pero ya sabéis, os voy a poner lo que grabamos el día de ayer. Y justo ayer creo que empezamos a grabar a partir de aquí, de donde estábamos en el desarrollo. Unas horas más tarde, cuando ya se hace de noche, eran las 7:30 de la tarde o por ahí, más o menos. Y el desarrollo, que todavía no ha comenzado, pues lo tenemos aquí justo al lado de los contenedores esos que tenemos ahí. Y fijaros que todos los edificios que nos rodean son más bajos, porque va a tener 6 plantas de altura y todo lo que nos rodea, el máximo que tiene es este de aquí, con 3 plantas ahí de altura. Todos los demás son más bajos, hasta la playa. Entonces yo calculo que el 4.º nivel ya tiene buenas vistas, 3.er nivel posiblemente alguna vista parcial, 5.º y 6.º nivel excelentes. Y este es el desarrollo, desde aquí nos despedimos. Bueno, chaval, gracias por tu aportación. De nada, espero que les haya gustado mucho. Les mando muchos saludos y abrazos a todos ustedes. Y nada. Hasta luego. Cámara de reversa, pues bueno. Alex, estamos grabando aquí al lado del ayuntamiento. Que luego más tarde se van a poner aquí los puestos de comida, los puestos de bisutería, etcétera. Hoy más domingo, los domingos y los sábados así ocurre. Y vamos a agarrar la avenida 10, donde está Adriana. Allá el polideportivo, pero la avenida 10 con el polideportivo en la calle 32. Y esta es la avenida 10. Y ahora mismo vamos por creo que la 8. Aquí en la 12 tenemos el Cocobongo, un poco más adelante. Y el día de hoy está saliendo más bueno de lo que parecía que nos ponía el tiempo. El tiempo nos decía un día muy nublado, con mucha lluvia, porque va, mira, hay más sol que nubes y al mismo tiempo un clima bastante agradable. El Cocobongo lo tenéis aquí a la derecha, es este de aquí, la calle de la marcha de
de los locales de copas por la noche es esta misma calle, todo hacia el mar. Bueno, ya veremos si seguimos grabando luego más tarde. Bueno, pues dejamos ahí el coche un momento, voy a avisar a Adriana que estamos aquí. Así entro un momentito al polideportivo y vemos cómo está. Qué bueno tener un lugar como este gratuito para poder hacer ejercicio. Cualquiera que esté aquí en la ciudad puede venir a utilizarlo. Todos los días de la semana está abierto. Los domingos tiene un horario un poquito más bajo de tiempo y cuando juegan a fútbol aquí lo cierran, solamente para las entradas para el fútbol. Pero por lo demás sus horarios son bastante amplios. Entre semana creo que de las 7 de la mañana o 6 hasta las 10 11 de la noche. Pues no veo a Adriana por aquí. No la veo. A lo mejor se fue para casa. No tengo idea. Ah, está allí. Ahora sale. Qué bueno. Hay una avioneta que va pasando por aquí arriba. Y ahora sería buena hora para jugar al tenis, el chavalote y yo. Porque los domingos, sábados, en los domingos más bien, no suele haber gente jugando. Porque tienes que reservar con tiempo la hora. Muchas veces está ocupado, otras veces hay profesores de tenis que la ocupan. Si tienes que buscar la hora adecuada. Y esta hora es una hora que no se suele ocupar porque hace mucho calor, la verdad. Pero bueno, ahí tenéis la pista de tenis. Y Adriana, que viene de hacer su ejercicio, ojalá yo fuera como ella en ese sentido. No comer tanto pan, hacer más ejercicios. Tendría un cuerpo yo también bastante majo. Fíjate aquí, esto que trabaja en el CrossFit. Es gratuita esta parte de aquí también. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Estás contenta entonces de hacer ejercicio? Sí. Qué bueno. Pues vamos a cómo comer les esa fue? paellita, ¿no? ¿Y a ustedes cómo les fue? Bien, también. Ahí estuvimos en la playa grabando un poquito en nuestra oficina, como le digo yo. Y espero que a los que han escuchado el vídeo pues les haya servido. Y al mismo tiempo el mar está mejor que ayer. Está más bonito, menos oleaje. Por lo demás, bien. Bueno, pues nos despedimos de aquí, del polideportivo. Apagar el fuego, tenemos estos pulpos que acabo de preparar ahora, que me está costando un poco sacarlos. Nos vamos a ir a la Quinta Avenida a grabar un poquito. Y esto pues lleva un trabajito, parece que no, pero limpia los pulpos, quítale todas las vísceras, ponlas a hervir como 40-45 minutos, dependiendo. Pero están fabulosos, ¿no? Lo que sigue. Avenida 10, en la avenida 10 con la calle 6. ¿Y por qué estamos aquí, el chavalote y yo? Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues estamos aquí porque hay un motivo importante, ¿no? Hemos grabado anteriormente, vamos a grabar mañana. Lo que pasa es que como esto sale mañana, este desarrollo que estamos viendo aquí, este espacio de un desarrollo espectacular, grande, bastante grande, va a tener 6 niveles, como lo hemos dicho anteriormente, y queríamos que vierais el ambiente que hay ahora aquí por la noche, y luego lo que va a quedar de espectacular con sus locales comerciales. No, y el ambiente que va a dar luego también cuando tenga las luces LEDs puestas, cuando se vea esas ondas musicales que tiene el desarrollo de fachada, eso le va a dar un plus increíble a esta calle. Fijaros cómo se ve el lugar, estamos aquí en la ubicación el día de hoy. Ahora mismo es el terreno, pero pues se sabe que más o menos aproximadamente en enero ya van a empezar con la construcción. Seguramente mañana vamos a venir para grabar con el dron de día. La 10ª está ahí y la Quinta Avenida está aquí. Vamos a pasear por la Quinta. ¿Qué te parece, chaval? Pues a mí me parece muy buena esta ubicación, fíjate, porque estamos a nada de pasos, tú mismo te estás dando cuenta que estamos al lado de la Quinta y encima, ahora que es de noche no se ve el mar, pero desde aquí se puede ver el mar. Y luego el desarrollo, ya lo hemos explicado, pero vistas al mar desde el 3er nivel. Vistas garantizadas al mar desde el mismo rooftop y luego hay unidades con vistas al mar. Creo, si no estoy mal, desde la 4ª planta se pueden ver. Y cuando hablamos de vistas al mar, vemos unas vistas al mar amplias, grandes y bonitas, No, y está muy bien, tiene bastantes tipos de departamentos, bastantes buenos precios y pues como lo vamos a hablar mañana, pues mañana se los explicamos, ¿no? Sí, pero esto ya habrá salido anteriormente. Ah, acuérdate. Bueno. Esto ya habrá salido anteriormente. Ahora estamos haciendo un agregado para enseñarles cómo es el ambiente en la zona por la noche. Tú imagínate que tienes tu departamento, has pasado el día en la playa, has pasado el día en el roof, que es maravilloso,
y luego decides salirte por la noche, como estamos haciendo ahora, Y solo y imagínate, pasear por la quinta. solo imagínate a la hora de las 6 de la tarde, que está el atardecer, luego está el DJ tocando, tú estás ahí relajado en tus camas bilinesas y pues estás Balinesas. ahí, balinesas, perdóname, y pues estás ahí disfrutando de la tarde con la piscina, con el ambiente, con el bar. Está bastante bien la idea, ¿no? Que O tienen. como nosotros hacemos, que de vez en cuando nos vamos un ratito al gimnasio. Está bien planteada toda la idea, ¿no? Muy bien planteada, y aparte son departamentos que te lo entregan, como ya dijimos, totalmente, que no vas a poner nada, ni el papel higiénico. Ya ven, mano, eso es un plus que se le da al precio que no muchas veces lo toman en cuenta, pero te estás ahorrando ese dinero, ¿no? A fin de cuentas. Pues sí, ahora vamos a pasear por aquí, ya nos vamos a olvidar un poquito del desarrollo, para mí espectacular, si tenéis pues cualquier información que queréis tener, yo os paso el teléfono de Alex y ahí os va a pasar todo lo que necesitáis, os va a decir qué ubicaciones están disponibles, los precios, todo lo que necesitamos. A ver, ahora nos vamos a pasear, vamos a dedicar este paseo a lo que es la Quinta Avenida y por esta zona siempre hay bastante ambiente. Lo bueno de esos micrófonos es que reduce bastante el ruido, entonces siento yo que está bastante agradable. Lo puedes ver a través de aquí. Ah, está en verde, ok. Es que estaba mirando si quitaban los ruidos exteriores, porque a veces pasamos por zonas que hay música. Y aún más bueno también es que pues tenemos ahora mismo puesto lo que son como unos pelitos. Sí, ayuda exactamente, porque mucho. hace aire hace un momento. Hace aire, en algunos hay rachas de aire y eso los micrófonos sufren en la audición. Bueno, pues estamos haciendo pruebas un día de estos. Te voy a proponer que hagamos un desarrollo en directo, chaval. Sí, un desarrollo podemos hacerlo en directo sin ningún problema. También yo quisiera que hiciéramos un directo en la misma Quinta Avenida, que vayas platicando con tus seguidores, que vayas hablando cómo está la cosa y pues nada, aquí disfrutando. Y hay un detalle importante, fijaros cómo va vestido el chaval, ¿por qué será? ¿Por qué será? 4-0. Hoy fue el partido del Hoy Madrid-Barcelona. fue el mejor partido del mundo. La verdad que fue un partido muy animado, lo pasamos muy mal la primera parte. Mira, no lo vas a negar lo que voy a decir, pero y siento que fue uno de los partidos de esta temporada más emocionantes y más enganchadores. No solo porque es clásico, sino por el motivo de que todo el rato había jugadas de ataque, jugadas de gol, jugadas defensivas, jugadas de portero, había de todo. La verdad que sí, a mí me hizo gritar hasta pues alguna ocasión. Lo que otra falló tuvimos. Lewandowski contra el palo, eso es lo que me enfureció mucho. Pero mira, esa es la mentalidad que tiene que tener todo equipo. Que te enfades, que vas ganando y que te enfades porque querías meter otro gol. Pues sí, ya que estábamos en 4-0, yo personalmente dije, ¿por qué no 5 ya? Ya que Claro, estamos así. mira, qué bonito se ve llenar la mano, ¿no? Con tus 5 dedos. Sí. Bueno. Aquí estoy con la música en directo en el Karen. Que conste que simplemente es fútbol. Espero que nunca haya problemas entre personas porque pues es fútbol y hay que divertirse. Pero qué bueno que tu equipo gane, ¿no? Contra el otro equipo clásico. Pues sí, en este caso hemos ganado, otro día pues a lo mejor nos toca perder, ya veremos, esperemos que no ocurra, pero sí. No digas eso. ¿Qué es esa mentalidad? Ahí tenemos el ajolote, este ajolote siempre me llama la atención. Cuando estamos en Ciudad de México, allí en Xochimilco, este pescadito es de allí. Y bueno, el ajolote es una ternura, tú ya lo has visto allí vivo, ¿no? En los acuarios. Sí, es uno de los anfibios más emblemáticos de México porque creo que solamente existe aquí en esta zona del mundo y pues es bastante... es una especie distinta, ¿no? Por no llamarla rara. En peligro de extinción, chaval, y ese es un problema. También, pero bueno, lo bueno es que existen cautiverios, existen cuidadores de estos anfibios tan bonitos y que pues están intentando que no siga en peligro de extinción. Por ejemplo, una noticia es que el panda ya no está en peligro de extinción. Ah, qué bueno. Mira, ahí Sí, lo están sabías, ¿no? estos ahí con sus máscaras en el local, del local de aquí. ¿Tienes el Super Mario Bros, chaval? Yo me iba a vestir en Halloween de Spider-Man. Ah, sí. Pues sí, Y al final no compramos el... lo único que necesitaba era el traje, la máscara ya la tengo. Bueno, Pero me hubiera visto bien chulo por acá. ¿Sí o no? te hubiera parado la gente para hacerse fotos con Spider-Man. Eso sí, no soy flexible, así que no mucha pirueta puedo hacer. No. Bueno.
A ver si para el próximo año le echo ganas para hacer el mismo Spider-Man. Ya tengo ganas de volver a casa y comerme un trozo de pulpo, chaval. ¿Ya estás pensando en la casa? Es que me está oliendo las manos la pulpo y me estoy acordando. Ay, de verdad. Pues cuesta que se vaya el olor, ¿eh? Oye, pero que hoy compramos un montón de marisco, ¿eh? Sí. Bueno, No, pescado. pescado, langosta, pulpo. Había que aprovechar, ya que pues ya que fuimos a comprar, compramos. Mira, ¿has Lo visto? arreglé y congelé. Van a renovarlo, el McDonald's. Sí, sí. Lo van a hacer más moderno. Bueno. Yo creo que estamos grabando a gusto con la cámara, la Insta360, que se ve mejor de noche. Creo que le voy a poner otro formato de grabación, porque aquí está más oscuro. Desde aquí está el camión de la basura, que habrá venido a recoger la basura. A estas horas es raro que venga por aquí, pero bueno. No, sí, la cámara Insta360 lo tienes que poner también para un método nocturno, el Pure Video se llama. Y así, donde hay poca luz. Compite muy bien con las demás marcas con ese estilo de cámara, pero el único problema que le veo es que no es tan resistente al agua como uno piensa. Por ese motivo no la voy a usar nunca más en el agua, ya me quedó fatal. Ya. Estamos aquí en el Parque Fundadores, mucho ambiente, mucha gente, los payasos que siempre se llevan la mayor cantidad de gente. Y ahí lo tenemos por ahí al Tu fondo. papá está mocho. ¿Quién está más gordo, tu papá o el payaso? Está ahí. Lárgate, chamaco. Le aplaudo a la gente que piensa que estoy gordo. Que grite la gente que piensa que estoy gordo. Que aplaude y grite la gente que piensa que estoy gordo. Los odio, brujos. Señores, esa pulserita que trae Mario en su mano la anda vendiendo mi compañero Lauri Bailoco. Ahí anda dando vueltas, señores. Vamos a pasear. Trae las pulseritas a la venta. Si quieres comprar una pulserita a tu hijo, das en tu momento. ¡Wow! Mira. Mira, estás sacando el moco, hijo. Ay, está desayunando el diablo de tu vida. Así que, señores, vamos a regalar más premios. ¿Quién quiere otro premio? No los escucho. ¿Quién quiere otro premio? También traemos los ricos y deliciosos. Bueno, pues así está lo que es el Parque Fundadores. Ahí están los voladores de Pamantra terminando de caer desde arriba con la cuerda y ahora están a punto de darse la vuelta y ponerse de pie. Vamos a ver si puedo grabar un poquito antes de que terminen. Ya creo que llego tarde. Ahí están ya. Pues se han descendido desde arriba. La cuerda va dando vueltas, se va aflojando y llega un momento que dan la vuelta como ahora. Y ya terminaron el recorrido. Bueno, no dije que estaba Adriana con nosotros tampoco. El chavalote con su playera, que yo me tenía que haber puesto otra, como todo, que sí, chaval. Ya sabes, siempre al barco y adentro del Barça. Bueno, y aquí tenemos una imagen bonita, ¿no? Lo que sí, que portan mayas. Excepcional. Una vez que terminan los voladores de Papantla, pues se ponen los guerreros mayas. A veces se me olvida que tengo micro. Se me acerco la cámara para que se vea mejor. Porque normalmente cuando voy grabando voy con la GoPro. La GoPro la pongo sin micro. Hace una brisa riquísima, pasa uno gusto de recibir el aire. El chaval quería hacer un vuelo de dron nocturno, pero vamos a esperar a que los cielos no estén con tanta nube y bueno, si hay luna llena mejor.
paseando, ¿qué os parece? Porque aquí nos podríamos quedar media horita tranquilamente viendo cómo hacen su baile, pero nos vamos a ir paseando. Oye, quiero ir un momento a Paseo del Carmen, ¿se puede? Sí, vamos por aquí abajo. Vamos a ir por la parte donde está la entrada a los ferries. Así veis dónde está la letra de Playa del Carmen, por si os queréis hacer fotografía, que sepáis que la tenéis aquí al lado. Fijaros en las banderas, el aire que hay y las palmeras de arriba. Mira que hay gente, ¿eh? En cualquier sitio que uno se puede sentar, ahí utilizan el lugar para pues su cervecita, hablar unos con otros y dejarse llevar porque el mar lo tenemos ahí delante. Aquí tenéis las letras. Lo que pasa es que por la noche yo creo que le tendrían que poner una luz un poco o algo. Deberían de ponerle una luz, quedaría muy bien. Pues ayudaría mucho a que se tomaran más fotos ahí, ¿no? Sí, ya está cerca la última salida de ferry del día, de cualquiera de los ferries. Justamente ahora son las 7:53. Bueno, ahora debería de salir dentro de nada el ferry de Cozumel Playa, ¿no? Ya luego de regreso. Ah, mira, aquí hay a las 8:30, horario para salir a Cozumel. Y este sale a las 8, el de ultramar. El de ultramar sale a las 8, el otro sale a las 8:30. Yo digo y el que de ahora, Winter a las 9. ahora se recomienda mucho, o lo recomiendo yo mucho, que te compres uno de ida y luego uno de vuelta. Eso comenté. Ah, bueno. Hace 2 días o 3. Pero tienes razón, toda la razón. Pues es que ya tienes 3 opciones. Tienes de 1 hora, luego de media hora y luego de la siguiente hora. Entonces, pues tú puedes decidir en cuándo salir, ¿no? Así es. Porque si te compras ida y vuelta tienes que volver con Estás la obligado misma a compañía. devolverte con la misma compañía. Y eso muchas veces, según qué hora, pues no te conviene. Ah, exacto. Por ejemplo, nos ha pasado mucho que ya es al atardecer y queremos disfrutar un poco más, pero se acerca mucho la hora de que tenemos que regresar de Cozumel a Playa y tenemos que decidir o nos quedamos 1 hora más a esperar hasta que ya sea más de noche o nos tenemos que salir cuando es justo el atardecer. ¿Aquí qué querías ver, chaval? Ah, una tienda. No, ok. ¿A la izquierda o a la derecha? Y recto, recto. Ok. Luego veré otra y luego otra. Oye, se acerca ya el Buen Fin. Ah, sí. No falta mucho ya, falta 20 días más o menos. Sí. Ahí hay buenos precios en las tiendas, aunque aquí ya están poniendo alguna rebaja que otra. Bueno, yo creo que ponen las rebajas... no sé por qué las ponen. Pero Oye, cuando está en verde, esto de los micros de aquí de la derecha... es cancelación de ruido. Ok, porque a veces la música esta, por ejemplo, aquí está cantando y si yo sigo hablando, a lo mejor no me penalizan porque lo atenúa. Pero si me paro, se va a ir la música. Ayuda a que no distingas tanto la canción. Exactamente. Y bueno, aquí parece que han quitado este local de aquí. Este era el... Ah, no. Pensaba que era el Susito, pero el Susito sigue ahí. Qué bueno. La verdad que esta parte de este centro comercial lo hicieron bastante bien. Si estáis por aquí paseando y queréis ir a un baño, aquí tenéis los baños públicos, aquí justo donde están estas personas, bajáis las escaleras, esas escaleras, y ahí están los baños públicos. Y luego pasa el gusto de pasear porque cada tienda tiene su perfume, su olor, y encima te saca el aire acondicionado a la calle. Aquí lo que echo de menos es el Zara Homes para comprar los ambientadores que ponemos en la habitación. Tendremos que ir a Puerto Cancún. Creo que es el más cercano que tenemos.
Es que hay un olor que nos gusta mucho para la casa. Y más hoy que he cocinado tanto pescado, que se nota. El chaval creo que se me paró por ahí. Hola, queridos suscriptores de Paco en Riviera Maya. Queremos tomarnos un momento para expresar nuestra más sincera gratitud por formar parte de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en cada aventura, por cada like, comentario y, sobre todo, por estar ahí día tras día, compartiendo este hermoso viaje por la Riviera Maya. Nos encantaría conocer más sobre ustedes y los lugares desde donde nos acompañan. ¿Qué les parece si nos comparten videos en formato horizontal de esos rincones maravillosos desde donde disfrutan de nuestras aventuras? Puede ser una hermosa playa, un rincón histórico, un hermoso paisaje natural o cualquier lugar que consideren especial. Queremos ver el mundo a través de sus ojos y compartirlo con toda nuestra comunidad. Estos videos serán parte de nuestra sección especial Paqui Reporteros, donde destacaremos sus contribuciones y compartiremos la belleza de sus destinos. Gracias de nuevo por ser parte de esta increíble comunidad. Juntos, hacemos que cada aventura sea aún más especial. Con cariño, el equipo de Paco en Riviera Maya. 100 huevos para batir. Esencias, vainilla, mantequilla y azúcar para los otros 10 kilos de harina. Le acabas de poner canela, canelita. Mejor de pasta, ¿verdad? Mejor de pasta. Sí. Ahora sí, vulgarmente no te sirven para nada. En verdad que aquí llega mucha gente a dejarle sus cocinas, sus cosas, para que Miguel haga los panes de muerto. Hace un promedio en estos días, hasta el día primero, que es el último día que hace pan, 50,000 piezas. El marmoleado se ve muy bonito, chocolate. Ralladura de naranja. Y ahorita se va a pesar para ir calculando los pesos de los panes. Oye, pásale. Y se pesa por cada kilo, primo, o cada 2 kilos. ¿2? Ah, cada 3 kilos. Cada bola es cada 3 kilos. Y repito, vamos a hacer 20 kilos de pan de muerto. Ya están allá para empezar a darles la forma. Ay, gracias. Primero hay que comprarlo, ¿no, amigo? Primero hay que comprarlo. ¿Vamos a esto? Está ya mismo ya. Muévanse, porque si no pierde la casa. Limpien esa mesa, por favor. Otros 3 kilos más. Ya empezó a italiano. Ya nomás que facilidad de mi primo Miguel.
¿Aquí ves harinita o así? Así. Ahorita con la misma harinita. Como que alguna vez en su vida trabajó, bueno, para que me entiendas. De panadera. Ahí como lo vemos. Así como lo ves, sí, trabajo de panadería. Ah, muy bien. ¿Cómo dice el meme? ¿Qué se sienten para trabajar un día para hacer el pan que te vas a llevar? Sabroso, vas a ver más rico. Para que no digas que... Sí, amiguita. Sí. Le pusieron de chocolate, ¿verdad? Claro, chocolate. Sí, Y lo no que... trajimos almendra porque la almendra no se lleva. Pero... No, pues así. No te doy un ingreso universitario que le quieres hacer amaranto, lo que tú quieras. Pero ya en tu casa ya lo haces. Aquí no vayas a entregar igual. Yo puedo venir aquí, ¿sí no, Miguel? Claro. Sí, sí. Dos veces que... Llevas... Aquí estoy el primero jodiendo. Claro. Ya tienen todas. Ya tienen. Ahí se quedó. Ajá. Sí, ahí se quedó. ¿Cómo ves ya mis huesos, primo? Ya, Es lo mismo, mi sobrino, mi primo, chingado. Son huesos de perro. Ah, no, ¿qué? ¿Cómo es la atención de los huesos? ¿Qué son los huesitos? Son sí, las canillas de los huesos. ¿Cómo qué tiempo tiene que no los había visto? ¿Como 4 meses? no menos. Desde junio. Somos del Estado de México, de allá de mero donde se mata a la gente. Sí. Allá es donde dicen que son los... Amor y paz, dile. Ahorita estamos poniendo huevito y luego va mañana la jocolí. Y ahorita te dejan reposar para que no el pan y ya el otro. ¿Esa es la segunda vuelta del huevo? Sí, la segunda vuelta del huevo para que tenga la jocolí. Se deja reposar para que el pan suba. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Muy bien. Buenas más, Kelly. ¿Cuántas veces no se No vaya a caer como ándale, compadre, muévale, 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 porque si no, no acaba. Tenemos que llevarnos el pan hoy mismo. Vamos a ir a vender ayer a la unilla. Hágale, hágale. ¿Cuál va a ser su nuevo oficio? Ser panadero. Pan de muerto. Ahora. Me van.
por qué, primo? Porque si se envenenan, ya hay veneno los envenenados desde el panadero. Todos. Mira, esto. Yo he visto muchos programas de El canal 6, multimedios. Nos quedan entrevistando y no que por allá como hacen sus panes y todo. Yo les voy a enseñar a hacer sus panes. Anteriormente este pan le llamaban resopada. ¿Cómo? Resopada. Resopada. Ya, para que sepan. Estas para hacer galletas. Ajá. Ya, espera, aguanta tantito y ahorita que ya Dale, vamos. Pues yo no sé, yo tampoco. Papá, más fuerte para que corte bien. Como medía esta full, no, ahora sí, no, comadre. Se lo cambiaron. ¿Verdad? Diario debería ponerse a hacer pan para que se comporte. No, ahora sí hay que traerlo todos los días, chingados horas. Pero este le va a servir. No, menos. Ya ahorita se le quitó el celulitis. Pinche celulitis, ¿dónde quedó? Se llamaba. Ya nada más, pinche chalapa. Aquí nos vamos a quedar hasta el 4, compa. Vamos a empezar a vender pan. Vamos, vamos a ir. Hasta acabar con todos los que quieran hacer pan. Lo hacemos. Hay que estar 50,000 piezas, ¿cómo ves? Para que sea mínimo. Mínimo en 3 días. Y no duermes. Hábitos. ¿Ves que yo Ya me voy a Porque ellas no la invitan a ver cómo prende, que todos quieren. Oye, ¿qué te pasó el video? Por favor, gracias, hermano. Ahora sí. ¿Qué dicen aunque no leen? según yo, Javier. Javier. Mira, güero, lo que vi. Mijito, teléfono. ¿A dónde van estas hijas? ¿Acá? Este lado, para que esta ¿Tienes otro para la saca, amiga? A ver, síguemela. Ahí va, pero va bien. Por 4, pero aquí como que van intercalados bien. Así como.
Como en 3, 3, 3, 4, 3, 2, 1, ¿verdad? Encina le pongo más. Ancina, Ancina, Ancina. Allá, allá, no. Me falta uno. Aquí falta uno. Ahí va la primera charola. Te faltó el gorro. ¿Y mi gorro? Hay que hacerle uno de papel. ¿Cuántos llevamos allá, compa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ya. Ahí está. Ahora sí, síguele, compadre. Tienes que hacer mejor las bolitas. Toma. Tienes que hacerte mejor las bolitas. Todos con los amigos. Te falta hacerlas mejor. Son de mi compadre, yo los he hecho esas. Ya viste tu tío muy hasta de dobles. Ocupa las dos manos. A ver, levanta tus brazos que se te vean. Tu playera. ¡Che boludo! ¡Che boludo! ¡Apúrate! ¡No dejas de haciéndose güey, boludo! ¿Va? Va. Ahora vamos a al acostado. Si no son galletas, el pan. Hoy tu tía. Le faltó el babero. Aplana bien, aplana bien. Como volcancito para que quede arriba la chichita. Acá el cráneo. A ver si es cierto que te quedan bien. Los tienes que hacer más redonditos. No, Mira estos, ahorita de otra forma. todos chuecos. Así como mi compadre, mira. A ver, compadre, dile cómo. Porque uno le está quedando medio chuecos. No, está bien así, poquito de otra forma. ¿Muy bien, verdad, primo? Sobrino. Amigo. Decir que el volcán queda aquí para que se pueda. ¿Cómo van? ¿Ya? ¿Ya qué? ¿Ya fue esa charola? Papá. Están los huesitos ahí. Para este pasa el otro proceso. Aquí te lo pongo, ahí. Ahora agarro otra de estas, ¿verdad? Para huesos. Sí. A ver, para acá. Primero se le pone el barniz y luego los huesos. ¿Eh? Primero el barniz y luego los huesos. Sí, luego se le vuelve a echar. Ah, una segunda vez. Sí, cuando ya tiene. ¿Y el barniz qué es? Y luego es huevo. ¿Huevo?
¿Con clara con yema o pura de yema? Completo. ¿Completo? Ay, perdón. A ver, pariente, tú sabes mucho de música, ¿quién es el que canta? Ahí están los huesitos. ¿Qué? ¿Quién fue? Este es el pan que está saliendo ahorita del horno. El que preparamos. Solo este es el pan que hicimos para nosotros. Como que hicimos un poquito, ¿verdad? Agua para té, nomás que aparte agua. ¿Qué te hacemos unas pizzas, primo? Ahorita, mira, un cafecito y ¿Con pan de muerto? Pero no hay pan de muerto. Pues vamos a probar unos deliciosos huevos en moldes de panquecitos, ¿verdad? Si no encontramos cajas. Y pues son muy buenos al horno de leña. A darle que es de duro. Ahorita fuimos a Walmart por pan de muerto. Trajimos un pan de muerto para cenar ahorita de Walmart. ¿Listo para hacer la inversión de tu vida? Descubre cómo tu sueño de propiedad en la Riviera Maya puede convertirse en una realidad llena de sol, mar y éxito financiero. Al invertir en propiedades en este paraíso terrenal, no solo adquieres un hogar en uno de los destinos más codiciados del mundo, sino que también te abres a recibir ingresos superiores a los que cualquier banco tradicional podría ofrecerte. ¿Preocupado por la seguridad de tu inversión? Trabajamos exclusivamente con inmobiliarias confiables y seguras, garantizando una experiencia de inversión sin preocupaciones. Y si tienes cualquier duda o comentario, estamos aquí para ti. Solo llama al número que aparece en pantalla o escanea el código QR. Paco, nuestro experto en propiedades, te atenderá directamente, asegurando una atención personalizada y respuestas a todas tus preguntas. No dejes pasar esta oportunidad única de invertir en tu paraíso personal. La Riviera Maya te espera. Haz tu sueño realidad hoy. Que quiere entrar en una tienda y yo me la pasé esa tienda. ¿Qué tienda es la que quieres entrar? Pues Alvesca. Ah, ok. Lugar para haceros otra foto, por aquí. Sí, no la habíamos pasado, es esa que está por ahí delante. Vaya golazo que pegó el Lamine Yamal hoy, ¿eh? Ah, sí. Hoy todos los jugadores se lucieron. Sí. Voy a esperarle aquí. Aquí con el chavalote ya le pego un vistazo a la tienda. Para eso venimos, ¿no? Por aquí. Echar vistazos, así le llamo. Vamos, yo también quiero entrar a otra tienda y luego a otra, pero solo a echar un vistazo. A ver Hoy si... no es día de compra, hoy es día de ver qué tipo de ropa es la que hay. Yo quisiera comprarme unos mocasines. Obviamente las tiendas que estoy entrando no son para comprarme un mocasín, pero algún día me lo compraré. Y también tengo ganas de comprarme una camisa formal y una para pasear y ya. Mira, esa me llama la atención. No está mal, un estilo playero. ¿Aquí vas a entrar? Sí. Bueno, yo voy a parar la cámara. Ya terminó de pegar un vistazo el chavalote. Ya nos vamos a salir otra vez a la quinta. Nos estamos volviendo otra vez para donde está el desarrollo y de ahí nos vamos para casa. ¿Nos entró hambre? Parece mentira. Sí, yo tengo hambre ya. Esta tarde tomamos un chocolatito que nos preparó Adriana. Bien rico, con el pan de muerto, ¿eh? ¿Te acuerdas que antes estaba la europea? Ahora está Victoria's Secret acá. Ah, ok, sí, se fue la europea de aquí, de esta esquina. Y Victoria's Secret ha cambiado mucho aquí en la quinta, de lugares. Esta es la tercera vez que lo veo en otro sitio diferente. Ah, creo que sí. Pero bueno, este sitio creo que le va a ir bien, porque es zona comercial.
Mira qué vestiditos tenemos ahí para este clima que tenemos aquí. Bueno, pues en breve vamos a pasar otra vez al lado del Parque Fundadores y tenemos aquí un local de copas y de música. Este de aquí arriba. Aquí otra vez en el Parque Fundadores. Ahí. Pero vamos a seguir por la quinta ya. Ya hemos pasado bastante por ahí. Preparando el mango, qué rapidez. Cuesta andar, ¿eh? Nos vamos a ir por la... Nos dejamos ya la quinta. Nos vamos a ir por aquí por la izquierda, que hay mucha gente. Nos vamos a ir por aquí por la 10, ya despidiéndonos del día de hoy. Aquí en la avenida Juárez vais a encontrar muchos negocios, lugares para comprar ropa, tiendas y a un precio más bajo, pero también una calidad quizá inferior que las ropas de marca que hemos visto anteriormente. Pues está muy bien para pegarle un vistazo. Ah, me acuerdo ahora de mi amigo Mané de Cádiz. Te mando saludos, Mané, Rosa, tu hijo José. Pues él me decía que se hospedaba ahí en ese hotel cuando estaba por aquí, que le gustaba. Y mira lo cerca que está de Ladeo, por ejemplo, de la Quinta Avenida. La posada Lili esta, y que no es muy caro, me comentaba. Pues qué bueno. Un día entramos a conocerlo. Pero hace ya como 2 años que pasó eso. Y ahora sí, ahora ya voy a parar de grabar. Vamos a agarrar la avenida 10, que está más tranquila. Es esta de aquí, de la derecha. También tiene su carril en bici. Es este que estáis viendo. Este de aquí es el carril bici. Y bueno, pues ya despidiéndonos. Saludos a esas personas que conocimos en Alicante, Juanita, sus amigas, Carmen, por ejemplo. Oye, que me estabas comentando que a estas horas te apetecería una pizza de esas que prepara Carmen, ¿no? Me acuerdo de cuando estuvimos por allí, por Andalucía, de que nuestra buena amiga no. Carmen, pues ahí... Pero no es Andalucía, es el país Valencia, es Alicante, chaval. Eso, Alicante, ay. Se me vino a la cabeza Andalucía, perdón. Nuestra buena amiga Carmen pues nos invitó a una muy buena pizza. La verdad que sí, excelentes. Pero estaban buenísimas, ¿eh? Y nos trataron muy bien también. El novio de Juanita. Muy bien, excelente. Bueno, este es el de Fight. Ahí arriba tenemos un roof que es muy bonito. Y aquí tenéis algún que otro departamento en venta. Pero esto funciona muy diferente a lo habitual. Este hay que conocer cómo funciona para que tu inversión sepas cómo funciona. Bueno, pues ahora sí, ahora ya, si me sale otra cosa de grabar, lo grabamos. Si no, pues ya estamos despidiendo el día de hoy. Si no, pues el chavalote que está con la camiseta del Barça, todo contento. Sí. ¿Despides el vídeo? No, ahora tu servidor, despídelo tú. Ya lo he despedido muchas veces yo. Venga. En comparación conmigo, un 1% o menos. Bueno, venga. Que se cuiden mucho, que se diviertan, que disfruten mucho su tarde, su mañana, su noche. Que le den like, se suscriban y que le den a la campanita, porque así van a poder saber cuándo mi queridísimo papá pues va a subir un video. Y nada, pues le mando muchos saludos. La verdad que lo hace excelente las despedidas, nada más, nada comparado con lo que hago yo. Hasta mañana.